¿Qué tal, ciromáticos? Bienvenidos a una lección más donde nos vamos a ocupar de estar revisando el segundo criterio relacionado con la congruencia de triángulos, que en este caso yo lo abordo como ángulo, lado, ángulo. Y bueno, ¿qué es lo que me está diciendo aquí? Bueno, pues como ya vimos, para que las figuras, en este caso los triángulos, sean congruentes, deben de tener ciertas características que sean iguales, y lo que estamos refiriendo aquí es que deben de tener o deben de existir al menos, o para esta relación que pongo, dos lados que deben de ser, dos ángulos que deben de ser iguales y un lado que debe de ser igual entre dos distintos triángulos. Ahora, ¿cómo es que entonces podemos nosotros entender esto? Pues bien, voy a dibujar un triángulo o la parte de un triángulo que voy a utilizar para poder entender esto que tengo aquí. Bueno, por principio de cuentas me dice que debo de tener un ángulo, no me dice ni siquiera la medida, pero bueno, yo lo voy a poner aquí y lo voy a identificar con colores. Tengo un ángulo rojo, después debería de tener un ángulo que debería de tener una medida determinada. Aquí vamos a utilizar, se me ocurre poner el 5. Y por último, otro ángulo que aquí lo voy a poner con azul. Ahora, a los ángulos yo les puedo poner medidas determinadas. Pongamos que aquí a este le doy 30 grados y a este otro le voy a poner 40. Bueno, si tengo ya estas características determinadas, para que se presentara la congruencia en función de esto, pues ¿qué es lo que debería yo de hacer? Pues tener los mismos dos ángulos y el mismo lado representados en la forma en la que yo quisiera. La primera que debemos siempre utilizar, bueno, pues es la más parecida a lo que tenemos, que es algo así, y entonces pues podemos decir y debemos de decir que tengo un ángulo que es de 40 grados con rojo, un lado que mide 5 y por último un ángulo azul que mide 30. Y vean, las dos figuras son congruentes. ¿Por qué? Porque son iguales. Ahora, están colocadas en la misma posición, pero yo las podría poner en la forma en la que yo quisiera, y si se están dando las mismas medidas que yo tengo, eso no importa. ¿Cómo es que puedo demostrar esto? Pues bien, supongamos que mi figura está colocada de esta manera. Bueno, pues si existe un ángulo que está con azul y que mide 30 grados, y a su vez hay un ángulo que mide 40, y al menos yo aquí lo represento con el rojo. No forzosamente tenemos que utilizar tintas, pero es una mejor forma de entenderlo. Y por último, tengo un lado que mide 5. Pues ok, pues veo que estas dos figuras son congruentes y que esta con esta también tiene congruencia, de tal forma que entonces esta figura con esta de igual manera son congruentes. Entonces, ahora, yo lo estoy poniendo así en función de números, podría ponerlo en función de letras, y también mientras estuviera cumpliendo esa situación, pues sería bueno. ¿Cómo es que lo puedo poner? Bien, vamos a ver. Supongamos que tengo esa parte de un triángulo. Bueno, y yo voy a decir, sabemos que aquí hay un ángulo recto que mide 90 grados. Y pongámosle aquí que este ángulo verde va a medir 25. Yo puedo utilizar otro tipo de representación, es decir, aquí podría poner
al lado, en lugar de ponerle un número, yo podría poner una letra. Pongámoslo de otro color. Pues bien, si ya tengo este y quiero obtener algo que sea congruente con el mismo, bueno, pues me voy a lo más sencillo, que es volver a repetir la figura. Y localizar el ángulo de 90 el ángulo de 25 y por último la X. Y vean cómo estamos hablando de que si tengo el mismo ángulo, después el mismo lado y por último otro ángulo que son iguales, se está repitiendo la congruencia de triángulos en función de la relación ángulo, lado, ángulo. Y no importa, yo también lo podría manipular y colocar en la forma en la que yo quisiera y eso no tiene por qué afectar. Ahora, esto es considerando esta situación, pero lo podría poner tal vez únicamente en función de letras y también es válido. Recordemos que una de las condiciones para que se hable de congruencia de triángulos no forzosamente tienen que cumplirse las tres relaciones, es decir, el lado, 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 ángulo, lado, ángulo, que son las dos que hemos visto. Con que se cumpla una de ellas es ya suficiente para que yo hable. Pero bueno, vamos a ver cómo es la otra forma en la cual yo promuevo esto. Bueno, pues puedo decir que tengo un triángulo de esta forma, que tengo un ángulo aquí. Voy a utilizar letras griegas para que se pueda ver. A este ángulo azul le voy a poner alfa. Después al ángulo que está en negro le voy a poner beta. Y todavía voy a jugar un poco más y aquí le voy a poner 2x. Vean cómo no es necesario que yo tenga expresiones numéricas, sin embargo aquí tengo una forma de identificar lo que estoy trabajando. Y pues si quiero encontrar una figura que sea congruente con esta, bueno, pues inclusive hasta la voy a poner en posición completamente distinta. Y pues procedo entonces a poner mi ángulo azul alfa, mi ángulo beta, que al menos en este caso yo utilicé el negro, y por último el lado que mide 2x. Y efectivamente, aunque están en diferente posición, pero tenemos dos ángulos que son iguales en cuanto a lo que mide cada uno de manera independiente y un lado que mide 2x. Ya si me preguntaran o tuviera que hacer algún tipo de cálculo para poder encontrar cuánto mide el 2x, ese es otro asunto. Aquí lo único que se trata es de demostrar que hay congruencia entre los dos triángulos. Y así podemos estar nosotros operando con todos y cada uno de los ejercicios que me pudiera enfrentar. Y no tendría yo por qué verme en situaciones desventajosas. ¿Por qué? Porque puedo y debo de estar de alguna forma desarrollando todas mis habilidades y todas mis capacidades para poder entender y después utilizarlas y desarrollar procesos matemáticos, cognitivos, muchísimo más avanzados que esto que solo son simples demostraciones de criterios. Entonces, más adelante en otro video voy a revisar el tercer criterio para que quede esto bien claro y entonces pues sí podamos decir que estamos en el lugar correcto
todos aquellos que nos juntamos en el sitio correcto y a la hora correcta. ¿Ok? Adiós.